Autoridades, señoras, señores, amigos todos, muy buenos días. Soy César Landrino, periodista, y en nombre de la organización quiero darles la bienvenida un día más a Asturias Punto de Encuentro, un acto que, como saben, aborda asuntos de actualidad de toda índole y en el que ustedes son protagonistas no solo por su presencia hoy aquí, sino gracias también y sobre todo a su participación en este acto. En los próximos 60 minutos aproximadamente vamos a hablar del tema de mayor actualidad en estos días, las elecciones municipales y autonómicas del próximo 24 de mayo, que están a tan solo un mes y un día vista. Mucho se está hablando y opinando estos días de posibles pactos, de candidatos, de corrupción, de amnistías, y todo ello lo vamos a abordar con un primer espado de la política nacional y autonómica, que además es cabeza de lista en las próximas elecciones autonómicas, con el candidato de Izquierda Unida a la presidencia del Gobierno de Asturias, don Gaspar Llamazares, actualmente diputado nacional. Gaspar Llamazares Trigo es licenciado en Medicina por la Universidad de Oviedo y máster en Salud Pública. Empezó muy joven en la política. A los 24 años inició su actividad en el Partido Comunista de Asturias y 7 años más tarde se convirtió en el coordinador general de Izquierda Unida aquí en el Principado. En 1991 fue elegido diputado de la Junta General del Principado, siendo portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Tras estos primeros años en Asturias, pronto dio el salto a la política nacional. En la legislatura 2000-2004 fue diputado en el Congreso por Asturias y en los años 2004 y 2008 encabezó las listas de Izquierda Unida como candidato a la presidencia del Gobierno. Desde entonces y hasta el final de la legislatura 2008-2011 ha sido el portavoz titular del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya y los Verdes, y portavoz de la Comisión Constitucional de Asuntos Exteriores. De su trayectoria en Izquierda Unida cabe destacar que a finales del año 2000 fue elegido coordinador general de Izquierda Unida, cargo que ostentó hasta el año 2008. Gaspar Llamazares es también uno de los promotores y dirigentes más destacados de Izquierda Abierta, y en enero de este año es elegido por Izquierda Unida Asturias, en primarias abiertas, como candidato a la presidencia del Gobierno de Asturias. Presentado a nuestro invitado de hoy, quiero recordarles que este es un acto participativo, que ustedes pueden hacer cuantas preguntas estimen oportunas a nuestro ponente y que podrán hacerlo por escrito a través de las hojas que ustedes tienen situadas en cada una de las mesas. Por último, quiero agradecer un día más el apoyo y el patrocinio del Liberbank, porque sin Liberbank seguramente este acto no sería posible. Queremos saludar a Julio César Fernández, director de Zona Oviedo, al que le damos también la bienvenida y le cedemos la palabra. Señoras y señores, buenos días y muchas gracias por acompañarnos en este desayuno informativo en el que hoy contamos con la presencia de don Gaspar Llamazares. En primer lugar, quiero darles la bienvenida a este acto organizado por la Asociación Asturias Punto de Encuentro, que ha tenido la gran iniciativa de reunirnos hoy aquí para reflexionar una vez más sobre aspectos económicos, sociales y políticos de actualidad del Principado y del resto de España. La principal vocación del Liberbank en la actualidad no es otra que esforzarnos cada día en ofrecer las respuestas más adecuadas a las necesidades que nos plantean los empresarios. Una motivación, por otra parte, que ha supuesto modernizarse y estar inmersos en una especialización de forma permanente para poder ofrecer con rigor y profesionalidad unos servicios y soluciones financieras que se ajusten plenamente a las demandas actuales de este sector clave para la recuperación de la economía asturiana. Por todo ello, solo me queda trasladar en nombre de Liberbank nuestra más sincera felicitación a la Asociación Asturias Punto de Encuentro por promover este encuentro informativo y espero que la jornada de trabajo sea provechosa para todos. Muchas gracias. Gracias, Julio César. Tiene ahora la palabra Gaspar Llamazares, candidato de Izquierda Unida a la presidencia del Gobierno de Asturias. Buenos días. Gracias a Punto de Encuentro por su invitación. Una mañana, Gregorio Samsa se convirtió, después de una noche intranquila, en un monstruoso insecto. Quiero hacer esta referencia a la metamorfosis, o mejor dicho, a la transformación de Kafka en relación a lo que vivimos hoy en nuestro país, en Asturias y en España, día a día, cuando nos enfrentamos con las informaciones en relación a la crisis económica o con respecto a la corrupción. Gregorio Samsa era un símbolo también de la crisis. Había dos formas de afrontar esa crisis y a lo largo de la novela se ven claramente el fatalismo de Samsa y la negación de la familia. Bueno, nosotros también, ante esta crisis, tenemos varias alternativas. Normalmente aparece la indignación y el fatalismo al mismo tiempo y en otros casos la idea de que no ha pasado nada, mirar para otro lado y continuar sin más.
La posición que yo defiendo, la posición que comparto con Izquierda Unida, es la de que ha pasado algo, y ha pasado mucho en este país, pero que es necesario, por una parte, cambiar el rumbo, y cambiar el rumbo de manera clara. No podemos continuar en la misma dirección, pero al mismo tiempo y de la misma manera es necesario defender lo conquistado, defender lo logrado, que no es menor. No es menor en el conjunto de España, tampoco lo es en Asturias. El enfoque de esta intervención, que luego intentaré que sea sobre la realidad de Asturias y más tarde sobre las prioridades de esta campaña electoral, es el enfoque de una fuerza de izquierdas, de una fuerza política de izquierdas. El enfoque podríamos denominar de la igualdad, precisamente en el momento en que en Europa, a nivel internacional y en España, florece la desigualdad. El enfoque también es un enfoque democrático, el enfoque de la deliberación democrática, del diálogo, de la búsqueda de acuerdos. Y el enfoque asimismo es un enfoque republicano. Yo creo que perfectamente actual la virtud republicana, el compromiso y la responsabilidad, cuando en muchas ocasiones vemos falta de compromiso e irresponsabilidad en exceso. Ese es el enfoque que compartimos en un proyecto, el proyecto que se presenta de Izquierda Unida de Asturias a estas elecciones autonómicas y municipales. La realidad archisabida, ¿no?, de Asturias es la realidad de tres crisis, ¿no?, de nuestra crisis estructural, de la crisis de nuestra economía, en un periodo largo de transición que no acaba de terminar, probablemente no termine nunca, la crisis económica que hemos vivido en este país, larga crisis económica de 6 años, una crisis económica que ha traído como consecuencia crisis del sector productivo y también crisis social, una profunda crisis social que se está abordando desde la política de la austeridad y de la devaluación competitiva, en nuestra opinión, en deterioro del empleo y del Estado social. Parece que la alternativa es un crecimiento pobre, un empleo pobre, un consumo pobre. Y por otra parte, la crisis política que es una crisis de confianza. Confianza inicialmente también en la economía, confianza en los responsables públicos, y hoy la desconfianza está generalizada. No es solamente un problema de los ciudadanos con respecto a la política, es un problema mucho más amplio. Podríamos decir que es el problema principal de la política, el problema de los ciudadanos con la acción colectiva en defensa de la ciudad, en los términos tradicionales de la política, y mucho más con la acción colectiva en la mejora de sus condiciones. Esas dos relaciones que tiene contradictorias la política en estos momentos están en crisis. Esas son las crisis que vivimos. Pero al igual que he dicho antes y he hablado de Gregorio Samsa, quiero hablar también del Dr. Jekyll y de Mr. Hyde, ¿no? Porque en muchas ocasiones la idea es, sobre todo en periodos de crisis, solucionarlo mediante recursos puritanos. Y soy partidario de la pureza, pero no soy partidario del puritanismo. Y en ese sentido, nosotros queremos ver no solamente las dificultades, los problemas. Nosotros vemos un grave problema en Asturias y en España, pero al mismo tiempo somos optimistas. Creemos, estamos convencidos de que un cambio de política y un cambio de ciclo va a responder a las necesidades de los ciudadanos. Y en Asturias, en nuestra opinión, existen bases firmes para ese cambio. Bases firmes para ese cambio porque la Asturias del siglo XIX era la Asturias que se construyó en base a la minería, luego al conjunto del sector industrial que organizó prácticamente el centro de Asturias, y a la emigración que volvía de América, que en buena parte supuso también la modernización de las salas de Asturias, de las villas, del sector agrario. Parece que no ha cambiado nada, pero no es verdad.
ha cambiado mucho. En Asturias también el sector público y la planificación ejecutiva, podríamos decir, del franquismo supusieron un cambio, como supuso la democracia en Asturias. La democracia construyó otra Asturias. La democracia con la autonomía política, es verdad que una autonomía de segundo nivel, y también con el estado de bienestar, con el desarrollo del estado social en Asturias, de los servicios públicos, de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales. Ha construido una nueva Asturias. Sin embargo, con ser importantes estos avances, Asturias tiene también debilidades. La crisis siempre produce lo mismo, muestra nuestras debilidades y debilita nuestras fortalezas. He hablado de las fortalezas, pero también tengo que hablar de las debilidades. Las debilidades de Asturias, heredadas, ¿no?, de una larga historia, tienen que ver con el localismo y el caciquismo de entonces, transmutado hoy en un régimen clientelar. Régimen clientelar que no se modifica por el hecho de que existan 3 circunscripciones en Asturias. Eso no ha hecho que Asturias sea una Asturias más integrada. Al contrario, se mantiene una política clientelar que lastra de manera importante el presente y el futuro de Asturias. Pero no es solamente el clientelismo, lo es también el localismo en Asturias, que además de mantener esa fractura que decía antes en las alas y el centro de Asturias, también mantiene una fractura en el propio centro de Asturias. El centro de Asturias, que es una gran ciudad, alguien habla de la gran ciudad, bueno, pues policéntrica. Sin embargo, las ciudades, los municipios del centro de Asturias viven de espaldas unos a otros, cuando no enfrentados unos a otros, cuando no compitiendo unos con otros. En nuestra opinión, ese es un lastre para el futuro de Asturias. También lo es ese localismo exacerbado. Y también es un lastre para el futuro de Asturias la pobreza, el lastre fundamental para nuestro país, lo he dicho antes, la pobreza, la desigualdad, y es un lastre para el futuro de Asturias que, desde el punto de vista económico e industrial, hemos ido concentrando la economía, pero la privatización ha supuesto un cambio de titularidad, pero no ha supuesto un cambio de nuestra industria. Y es preciso, en nuestra opinión, abordar el cambio de nuestra industria. ¿Cuáles son, pues, con este diagnóstico de Dr. Jekyll y Mr. Hyde en la realidad asturiana, de lo negativo y de lo positivo en la realidad asturiana, cuáles serían, pues, nuestras prioridades? Las prioridades que yo represento en esta campaña electoral. En primer lugar, el primer principio de nuestras prioridades sería la cohesión. Convencidos como estamos de que esta campaña debe ser la campaña de las políticas sociales y de la igualdad. En el momento en que mayor es la desigualdad, la campaña política debe ser la campaña del debate sobre cómo superar las desigualdades, por razones de justicia social. Bastarían, por razones de dignidad. Una comunidad digna es una comunidad cohesionada, pero por razones económicas también. Con una pobreza tan alta y con un empleo pobre, no hay futuro. Hay un futuro en lo que llama ahora Europa el crecimiento mediocre o el estancamiento largo. No veo futuro en el estancamiento largo, en realidad. Por tanto, la primera prioridad es cómo garantizar servicios sociales de calidad, cómo garantizar servicios sociales eficientes, cómo garantizar servicios sociales accesibles a los ciudadanos. Un reto, en mi opinión, importantísimo, toda vez que el modelo social que se nos presenta como modelo a aspirar es el modelo con menos servicios públicos, es el modelo con un empleo precario, es un modelo que podríamos denominar asiático en el peor sentido de la palabra. Por tanto, nuestra primera prioridad es la cohesión social. La segunda prioridad es la cooperación y la integración. Lo he dicho antes,
cooperación e integración territorial, cooperación e integración sectorial, cooperación e integración política. Todo eso creemos que contribuiría en Asturias a un paso muy importante en la recuperación económica y en la vieja demanda de la diversificación y la reindustrialización. Cooperación territorial. En nuestra opinión, el área central es imprescindible que se organice. Existe como tal, existe un área central, pero no existe un área metropolitana organizada. Es imprescindible ese área metropolitana, una ciudad que pueda ser mayor que Bilbao, para que esa masa crítica permita el desarrollo de la economía, permita la organización de los servicios y la movilidad, que en estos momentos podemos decir que tiene muchas deficiencias o que en algún caso es caótica. Por tanto, un aspecto fundamental de la cooperación y de la integración es la cooperación y la integración territorial. Un segundo aspecto de esa cooperación, en nuestra opinión, es esto podría ser el área metropolitana, el corazón de Asturias. Bueno, pues ahora se trata de poner en contacto el cerebro de Asturias con sus manos. Las manos son ustedes, las manos somos los ciudadanos en el trabajo en Asturias, en la empresa, en los servicios públicos. El cerebro es la universidad. Es imprescindible un mayor contacto entre la universidad, la investigación, el desarrollo y su aplicación en la industria asturiana. Y en ese sentido, el futuro de nuestra industria está ligado básicamente a la incorporación de los nuevos materiales, a la incorporación de las tecnologías transversales, de la nanotecnología, a nuestras industrias. Una parte muy importante. Otra parte muy importante, en mi opinión, está en la colaboración con las grandes empresas para el desarrollo aguas abajo de esas empresas, para su diversificación. No es comprensible que la siderurgia europea tenga solamente el 20% del volumen de negocio en la venta de productos siderúrgicos y nosotros tengamos prácticamente la totalidad de nuestro negocio en la venta de productos siderúrgicos básicos. Es imprescindible desarrollar. ¿Y hay alguna experiencia en esa materia? Por ejemplo, en el zinc, por ejemplo, en el aluminio, que en mi opinión deberían ser impulsadas y promovidas desde la propia administración, desde el propio gobierno. Y de la misma manera, en el entorno de las grandes empresas ha crecido una gran empresa desconocida, la pequeña empresa asturiana, que alguien ha llamado una pequeña multinacional. Bueno, pues yo creo que esas empresas auxiliares, creo que esas empresas manufactureras, que esas empresas también que tienen que ver con los bienes de equipo, es imprescindible que se articulen y se organicen. Y para eso el Principado tiene instrumentos que debe simplificar para favorecer, por una parte, la mejor organización de esa pequeña microempresa y para favorecer también el futuro del sector industrial en Asturias. Estoy convencido que somos una región industrial, que tenemos capacidad, más capacidad que otras en la media de la Unión Europea, para desarrollar un potente sector industrial. Por eso, un segundo aspecto que comentaba es la cooperación también, en este caso sectorial, pero también la cooperación política. Yo no creo que el futuro de Asturias se realice únicamente dentro de nuestras fronteras. No lo creo y ustedes creo que tampoco. Estoy acostumbrado, como Max Estrella, a ver Asturias no de frente, decía él, tampoco de rodillas, porque no creo en los relatos heroicos, a verla un poco desde arriba, ¿no? A veces desde el avión, otras veces viajando, y en ese sentido estoy convencido de que es necesario, para garantizar el futuro de Asturias, garantizar también la cooperación más allá de Asturias. La cooperación política, la cooperación social, pero también la cooperación con otros. No habrá futuro para nuestra industria si no hay política industrial europea y política industrial española. Y para eso es necesario organizar más allá de Asturias a aquellas regiones que defienden la política industrial y que tienen interés en el desarrollo de la política industrial. Lo que podríamos denominar un lobby industrial que presione a las distintas administraciones para que la política sea favorable
a la industria. Solamente así podremos solucionar el tema de la energía, solamente así podremos solucionar los hándicaps que tenemos desde el punto de vista de la comunicación exterior por el puerto o de la comunicación también por ferrocarril. Solamente así, cooperando con otros, con otras comunidades autónomas, con otros sectores económicos, podremos solucionar los problemas de Asturias. La solución no está solo dentro, sino también la solución está fuera. Y tercero, la identidad de Asturias. Yo creo que la identidad de Asturias es esencial. Yo diría que Asturias tiene un patrimonio natural, un patrimonio histórico, cultural y también de conocimiento que puede hacer de ella una región puntera. Una región puntera desde el punto de vista de la agroindustria, desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista, decía antes también, científico y cultural. Creo que esa identidad es necesario también que se incorpore a la política. Tiene tanto que ver con la cultura asturiana como con la lengua asturiana, tiene tanto que ver con la gastronomía, tiene también que ver con el turismo, como decía, y con el sector agrario. Y en ese sentido creo que también hay una tarea muy importante en torno a la identidad. Ya termino para no agotar mi tiempo. Y hablo de nuevo de SAMHSA y del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no?, para terminar la intervención con el nuevo ciclo político. No cabe duda que en este nuevo ciclo político será necesaria otra mentalidad, una mentalidad diferente de la que ha sido tradicional. No estoy negando las diferencias derecha-izquierda, no estoy negando las diferencias de clase o las diferencias sociales, muy al contrario. Lo que sí digo es que, aparte de una posición, la nuestra, la de intentar liderar una mayoría de izquierdas para Asturias, ese es nuestro objetivo, no otro, no lo escondo, también creo que son necesarios amplios acuerdos en Asturias. He hablado de materias que son objeto de acuerdo y de acuerdo amplio, de acuerdo más allá de las fuerzas políticas. No oculto tampoco que me ha preocupado la deriva de la política en España y en Asturias. Me ha preocupado, bueno, pues la deriva antagonista, en algunos casos rozando la crispación o el insulto, y creo que eso no beneficia en absoluto a nuestra comunidad autónoma y no beneficia tampoco en absoluto a la política. Es verdad que estamos sentados en un volcán en estos momentos. Algunos piensan que la forma de cabalgar el tigre, hablando en términos metafóricos, es hacer como si no hubiera pasado nada. Considerar que esta crisis pasará, y en ese sentido pasará la crisis económica, pasará la crisis social y también pasará la crisis de confianza. No lo creo en absoluto. Otros piensan que la forma de abordar en estos momentos el volcán es que explote en lo que llaman una explosión piroclástica, que se lleve todo por delante, lo bueno y lo malo. En esa tradición tan acerba a nuestro país, que es la Inquisición, la búsqueda del final a través de la purificación. Bueno, tampoco lo comparto, creo que hay cosas que merecen la pena ser preservadas. Creo que hay que realizar un cambio a fondo en la política española y en la política asturiana. Creo que estas elecciones autonómicas y municipales son una enorme oportunidad para ello, para representar lo que ha ocurrido en la sociedad, también en la política. La reconciliación entre sociedad y política es un primer paso y un paso importante. Pero también creo, y vuelvo a repetir lo que dije antes, que Asturias sola, en mitad de la tierra, no se basta, que es necesario el acuerdo y la cooperación que vaya más allá de Asturias. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Llamazares. Le agradecemos mucho su concreción y su brevedad y le pedimos casi la misma brevedad en las respuestas para que podamos hablar de cuanto más asuntos mejor. Hoy que es el día del libro, ¿le parece que le pregunte qué libro está leyendo actualmente? Y esta no va a ser, o sea, las siguientes preguntas no van a ser tan amables, ya se lo puedo asegurar. El impostor. El impostor. ¿Por algo especial? No, porque me gusta la memoria histórica
Y en este caso es un libro doloroso para los que nos gusta la memoria histórica porque es un impostor, en definitiva, que manipula la historia a su servicio, pero yo creo que es un libro interesante. Muy bien, pues con esa recomendación vamos a iniciar el turno de preguntas, de debate. Hoy que estamos en un foro empresarial y que estamos a un mes y un día de las elecciones, seguramente que a muchos de nuestros invitados les interese saber qué iniciativas lleva en el programa electoral de Izquierda Unida para que mejore la economía asturiana, la situación de las empresas, y luego le haré alguna otra pregunta relacionada con este asunto. ¿Qué llevas en el programa que pueda interesar a los empresarios asturianos? Bueno, he tratado de explicarlo en la intervención, porque sabía el foro en el que me encontraba, ¿no? Yo he tratado de explicar una serie de iniciativas que probablemente no sean ideológicas. En los principios que he elaborado al inicio de mi intervención, yo creo que nos encontramos muchos más que los que estamos en torno a la izquierda o a Izquierda Unida, pero en concreto en las medidas económicas creo que hay un amplio nivel de acuerdo, ¿no? En relación a las medidas económicas he hecho referencia, sobre todo en el ámbito industrial, a la necesidad de colaboración entre la universidad y la industria asturiana para hacer esa necesaria transferencia de tecnología que en estos momentos requiere la industria, ¿no? Incluso para desarrollar nuevos sectores industriales. He hablado de la nanotecnología, he hablado de las tecnologías transversales, quizás también de los nuevos materiales. Hay comunidades autónomas que están trabajando ya con el grafeno, bueno, un nuevo material que, en mi opinión, es también parte del futuro, ¿no? Yo creo que ahí, en esa relación universidad-industria, hay un camino por recorrer, ¿no? Y en relación a la industria, he comentado, bueno, pues la asignatura pendiente histórica que tiene la industria asturiana, que es verdad que ha cambiado de titularidad, la mayor parte de las grandes industrias han cambiado de titularidad, pero no han cambiado mucho su negocio, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues creo que la forma de evitar la deslocalización, la forma de evitar los cierres como el que hemos vivido en Santa Bárbara, deslocalizaciones recientes como Suzuki, yo creo que ahí hay un trabajo que hacer aguas abajo para anclar las industrias, para vincular las industrias a la pequeña industria asturiana, a eso que he llamado la multinacional, la pequeña multinacional asturiana, anclarla en el territorio y evitar esas lógicas que son lógicas de la globalización, que son las lógicas de la deslocalización, ¿no? Yo creo que ahí también hay un trabajo que hacer, y hay un trabajo que hacer también por parte de los instrumentos de promoción de la comunidad autónoma, que deberemos simplificar para que sean más eficaces en favor de la pequeña industria. Hay una parte muy importante de nuestra industria que tiene menos de 10 trabajadores, ¿no? Y ahí o hay un sector servicios a empresas por parte del sector público, o hay un apoyo de todo tipo, financiero y de conocimiento por parte del sector público, o también esas empresas tienen las cosas complicadas en un mercado global, en el que una parte, y en los últimos tiempos yo creo que es lo que nos ha salvado, pues es mercado exterior, ¿no? Yo creo que ahí es donde podemos trabajar, y lo mismo digo con respecto al sector agroalimentario, que creo que en Asturias tiene todo un papel que jugar. Es verdad que en torno a digamos, a una gran empresa, ¿no? A Central Lechera, pero yo creo que también merece la pena diversificar ese sector y merece la pena, bueno, pues toda la industria, todas las cooperativas, toda la industria artesana en Asturias que hay en torno al sector agrario, al sector agroalimentario, al turismo. Yo creo que merece la pena también no como complemento, yo como parte esencial del futuro de Asturias. Creo que en estos momentos el sector servicios tiene ya 100.000 empleos, mientras el sector metalmecánico y más cercano al sector de la industria clásica pues debe estar en torno a los 40, 50.000 empleos. Ha hablado usted en su intervención de que la universidad es el cerebro de la sociedad. Muchos coincidimos en el papel importantísimo de la universidad, pero ¿cree que la universidad asturiana en concreto está a la altura de lo que demanda la sociedad, cada vez más encaminada a conseguir solvencia? ¿Cree que tiene que haber menos facultades, menos campus y que se le exija más al profesorado y también más esfuerzo a los alumnos? ¿Cómo ve el papel de la universidad? ¿Y qué tiene que hacer para que tome ese protagonismo que quizá o ese paso adelante que le falta dar?
Seguramente, yo creo que seguramente la universidad necesita también hacer sus propias reformas y su propio cambio de rumbo, ¿no? Pero yo creo que en general los datos de la Universidad Asturiana, incluso en los parámetros más clásicos, son buenos datos, no son datos negativos. Es verdad que tenemos dificultades en cómo hemos ido construyendo la universidad, con varios campus. Es verdad que ha ido cambiando también la exigencia de la sociedad hacia la universidad y en ese sentido será necesario pues, adoptar medidas que modernicen la Universidad Asturiana, que la vinculen también en mayor medida a las necesidades sociales y a las necesidades futuras de los sectores económicos y del sector industrial también en particular. Yo creo que sí, pero como digo, por ejemplo, en la Universidad Asturiana en bioquímica, algo que conozco, en investigación biomédica o matemáticas, yo creo que hay una serie de biología también, hay una serie de aspectos, por supuesto las carreras tecnológicas en las que estamos en vanguardia, ¿no? Tenemos niveles no solamente de formación, porque buena parte de nuestros egresados están en empresas, desgraciadamente en muchos casos fuera de Asturias y a nivel internacional, sino también tenemos una capacidad de investigación reconocida. Quería preguntarle, esto ya se está hablando mucho de iniciativas, de programas electorales, qué puede unir a futuras uniones o pactos de partidos, qué les puede poner en desacuerdo. ¿Cómo combatiría Izquierda Unida sin subir impuestos la fuga de capitales de empresas a otros domicilios, a Madrid, por ejemplo, por la alta presión fiscal que hay en Asturias, para no pagar impuestos de sucesiones, de patrimonio? ¿Eso se puede conseguir? Bueno, en España no hay alta presión fiscal. ¿En Asturias? Ni en Asturias tampoco. En España hay, en estos momentos, y además no me gusta hablar de presión fiscal, me gusta hablar de compromiso fiscal, porque las palabras las lleva, en este caso, el diablo, ¿no? Las carga el diablo, porque presión fiscal es negativo, ¿no? Es decir, que la presión siempre es negativa. Sin embargo, compromiso no es negativo, compromiso es un mensaje positivo, ¿no? Es un compromiso con la sociedad. Yo creo que el compromiso con la sociedad de la sociedad española, sobre todo de los mayores patrimonios y rentas, es muy escaso. El compromiso de las clases medias y de los trabajadores podría mantenerse. No es un compromiso, digamos, escaso, como es el de las grandes rentas y patrimonios. Yo en ese sentido no haría la reforma fiscal del señor Garicano, casi prefiero a Fernández Ordóñez, si les digo la verdad, porque creo que es una reforma mucho más equilibrada, más progresiva y que tiene que ver también con las rentas y los patrimonios. Pero lo que sí existe en España es una peligrosa competencia fiscal. Y yo creo que con eso, en mi opinión, hay que acabar, como también la competencia en la financiación de las comunidades autónomas. Nosotros defenderemos que no haya esos márgenes de competencia fiscal, que una comunidad autónoma no pueda de por sí suprimir un impuesto y luego protestar al gobierno de que no tiene suficiente financiación autonómica, sino que seremos en ese sentido exigentes en cuanto a que exista una cierta armonización fiscal, que la misma que pedimos para Europa la haya al menos para España, una armonización fiscal que permita financiar los servicios públicos. En estos momentos, el compromiso fiscal en España con respecto a Europa es 6 puntos inferior. Incluyo a Rumanía, a Hungría, incluyo a los nuevos países europeos. Y por otra parte, si lo comparamos con la zona euro, nuestro compromiso fiscal es 6 puntos inferior. Entonces, 8,5 puntos en relación al 8,5 puntos en relación al conjunto, 6 puntos con respecto a la zona euro. Yo creo que tenemos un margen importante, porque si luego vemos cuáles son nuestros problemas desde el punto de vista de la financiación social, nos daremos cuenta que nosotros también tenemos un déficit de 70.000 millones en la financiación social en España. Eso explica en buena parte que después de Letonia seamos uno de los países o el segundo país más desigual y con mayor volumen de pobreza de la Unión Europea, ¿no? Por tanto, yo soy partidario de la armonización fiscal y yo le daría la vuelta. Yo diría, primero diseñemos qué servicios públicos, con qué calidad y con qué eficiencia los queremos y luego veamos qué compromiso mantenemos en materia fiscal. ¿Sigue pensando Gaspar Llamazares que la iniciativa privada es un mal menor frente a lo público? No, yo creo que es un elemento complementario en relación a lo público. Yo soy partidario del sector público en determinadas áreas
de la economía, en áreas estratégicas de la economía, y creo que la iniciativa privada tiene un papel muy importante, un papel determinante en el futuro de la economía, al igual que lo tiene el sector social de la economía, que desgraciadamente en nuestro país es muy pequeño y que está normalmente circunscrito a sectores de la economía con más dificultades. Creo que sería bueno tener, como dice nuestra Constitución, una economía mixta. En estos momentos no tenemos tal economía mixta, es una economía privada con algunos casos de economía sector público. Siempre que se avecinan campañas electorales se alude mucho a la Administración, a que hay que reformarla, pero bueno, esto ya parece un mantra porque nunca se acaba de concretar. ¿Gaspar Llamazares piensa que se deben fusionar concejos, alcaldías, eliminar el Senado? ¿Qué opina de todo eso? Hombre, en relación a determinadas instituciones, yo creo que hay que abrir el debate con respecto a su simplificación. Pero yo creo que un país que quiera mantener unidas a las comunidades autónomas y que quiera evitar tentaciones independentistas, tiene que tener un marco de negociación y de acuerdo entre las comunidades autónomas. Llámenle ustedes Senado, llámenle como quieran, pero si no tenemos un marco de relación interterritorial, que puede ser más pequeño, que puede ser únicamente de los gobiernos, pues vamos a tener más tensiones independentistas, más tensiones entre los territorios. A mí me gusta el país como es. Yo creo que merece la pena mantener España, aunque sea de otra manera, con, digamos, competencias más federales, pero yo creo que en ese sentido algo parecido al Senado, Alemania lo tiene, Estados Unidos lo tiene, países con diversidad cultural en estos momentos están trabajando en ponerlo en marcha. Yo creo que se podría, digamos, adecuar para que fuera menos oneroso a la hacienda pública. No lo es mucho, pero en todo caso yo creo que hay que tener un marco territorial como el Senado para un país plural como es el nuestro, ¿no? Y luego yo creo que desde el punto de vista de las administraciones locales, más que ir a un cartabón que diga qué administración merece la pena sobrevivir y qué administración no merece la pena sobrevivir, yo creo que sería mejor apurar todos los mecanismos de cooperación que tenemos. No vaya a ser que por el camino del cartabón terminemos con una parte del país despoblado y otra parte del país donde no se pueda vivir porque haya un nivel de concentración poblacional excesivo. Yo creo que en ese sentido, a veces cuando se habla de los pequeños municipios, no se tiene en cuenta la importancia de esos pequeños municipios, que normalmente no significan ninguna carga, incluso algunos de ellos tienen superávit, ¿no? Esos pequeños municipios y su importancia para que no exista un mayor nivel de despoblamiento y con el mayor nivel de despoblamiento una situación ecológica, social, mucho más difícil. Muchas preguntas que nos llegan se aluden a qué va a pasar después del 24 de mayo y quieren saber si Izquierda Unida, si fuera decisivo su voto para inclinar la forma de gobierno y el signo político del próximo gobierno de Asturias, se preguntan qué haría Izquierda Unida. ¿Pactaría, como lo hizo anteriormente con Javier Fernández? ¿Estaría al otro lado apoyando como en Extremadura? ¿Cuál sería la postura de Izquierda Unida? Bueno, ¿qué va a pasar? Esa es la pregunta del millón, ¿no? En estos momentos he dicho que estábamos en un volcán y creo que, bueno, depende cómo, digamos, se resuelvan las elecciones para conocer el futuro. Yo en estos momentos no sé predecirlo. Sí sé que el modelo bipartidista, el modelo de la alternancia, que ya terminó en Asturias con una mala experiencia, en mi opinión, no puedo decir que ha muerto, pero sí que ha perdido toda su influencia, ¿no? Y que estamos a punto de inaugurar un modelo pluralista que conocimos solamente en la primera parte de la democracia española, un periodo muy breve, hasta la llegada del Partido Socialista al gobierno, y que tendremos que explorar, tendremos que ver cómo vamos a actuar ahí. Ahí será necesario, mucho más necesario que antes, el diálogo y el acuerdo, ¿no? Y he dicho que Izquierda Unida tiene voluntad de diálogo y voluntad de acuerdo, más allá incluso de los términos derecha e izquierda, ¿no? Me ha llamado la atención que la señora Mercedes Fernández siga anclada en el pasado, sigue anclada en la vieja lógica de la alternancia entre Partido Socialista y Partido Popular, y dice que no va a hablar ni con Izquierda Unida ni con Podemos.
Nosotros vamos a hablar, por supuesto, con Podemos, vamos a hablar con el Partido Socialista, pero también vamos a hablar con el Partido Popular. Muchas de estas medidas, la tarifa eléctrica, muchas medidas que tienen que ver con el futuro económico de Asturias, son medidas compartidas, que habría que acordar y habría que defender más allá de Asturias, en el marco del Estado, en la Unión Europea. Nosotros creemos que esa puede ser una buena política después de estas elecciones. Pero en relación a las relaciones, acuerdos, pactos, nuestro planteamiento es un planteamiento de mayoría y es un planteamiento de hegemonía, ¿no? Nosotros creemos, puede parecer una grandonada, pero bueno, es el principio de las elecciones y creo que es algo que debe plantear una fuerza política, ¿no? En mi caso, tiene que ver también con una opción de carácter personal. Yo he venido a Asturias a liderar una mayoría. He venido a Asturias con una larga experiencia, un cincuentón que vuelve a su comunidad autónoma después de haber sido portavoz de su grupo parlamentario, no aspira a ser otra vez portavoz del grupo parlamentario tan solo. Lo que quiero es tener la oportunidad de liderar una mayoría de izquierdas y de gobernar Asturias. Esa es mi opción. Esa es la opción clara de Izquierda Unida y es por la que vamos a pelear en esta campaña electoral. A día de hoy, Izquierda Unida Asturias se siente más próxima a los planteamientos del PSOE o de Podemos. Bueno, Izquierda Unida tiene su propio programa electoral y ha mostrado a lo largo de la última legislatura sus diferencias con el Partido Socialista, ¿no? Las hemos tenido en relación a las políticas de servicios sociales y las hemos tenido en general en las políticas presupuestarias. Por eso no hemos llegado a un acuerdo con el Partido Socialista. Y en relación a Podemos, pues, bueno, nosotros no sabemos muy bien a qué programa nos enfrentamos. Cuando tengamos la oportunidad de hacer un debate público, lo diremos. Teóricamente, el programa de Podemos, en muchos casos, tiene que ver con el programa de Izquierda Unida. No en vano, algunos de ellos han tenido que ver con Izquierda Unida, ¿no? Luego, en la práctica, estamos viendo muchos cambios a lo largo de los últimos meses y ahora se ha abierto en Podemos un debate de si son la opción transversal o la opción socialdemócrata, ¿no? En caso de que sean la opción transversal, tendríamos más diferencias. En caso de que sean opción socialdemócrata, podríamos tener tantas como con el Partido Socialista, sin la práctica del Partido Socialista. Usted en enero de este año ganó unas primarias abiertas en su partido y las ganó por 159 votos de diferencia al coordinador general de Izquierda Unida en Asturias, aquí presente, Manuel González Orbiz. ¿Cree que usted ganó por su carisma, ganó por su experiencia política? Bueno, es difícil decirlo, ¿no? Yo creo que probablemente como hubo una parte de voto que fue de militantes y otra parte de voto de simpatizantes. El coordinador Manolo ganó en militantes, yo gané en simpatizantes. Me imagino que tiene que ver con la imagen pública, que tiene que ver con el conocimiento público por parte de esos simpatizantes. Quiero creer que es así, ¿no? Pero un resultado tan ajustado demuestra que, bueno, que tenemos activos en Izquierda Unida, que tenemos también una experiencia nueva como es la experiencia de las primarias democrática. Creo que nos ha resultado una buena experiencia. A algunos les llama la atención pues, en determinados momentos la lucha de liderazgos, ¿no? Pero yo creo que es una buena experiencia y además ha logrado una complementariedad entre quien es el coordinador de Izquierda Unida de Asturias y en estos momentos quien he sido elegido el candidato y además yo creo que se ha hecho con total normalidad democrática. Por tanto, yo creo que ha sido una buena experiencia, muy positiva para Izquierda Unida. Y las causas de esos 150 votos, pues me imagino que cada uno las percibirá. Yo creo que la causa de la diferencia entre voto de militante y voto de simpatizante quizás sea esa, ¿no? Esto de las primarias, señor Llamazares, no desgasta demasiado. No lo digo porque suceda en Izquierda Unida, pero no es un proceso en el que está muy bien lo de abrir la participación a los militantes, a los simpatizantes, pero que en partidos como el Partido Socialista desgasta demasiado y resta fuerzas, ¿no? Es lo que tiene la democracia. Es lo que tiene la democracia. Habría que lograr relacionar mejor democracia y eficacia. Es una vieja aspiración, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que asumir que las primarias tienen pues contrapartidas, pero en definitiva yo creo que los ciudadanos lo que han planteado
con esta crisis de confianza política es que los grupos políticos, los partidos políticos, tenemos que cambiar. Tiene que haber un proceso de ayornamiento, de renovación profunda de los partidos políticos. Somos organizaciones del siglo XIX para una política del siglo XXI, ¿no? Y de alguna manera es necesario empezar a transformar esas organizaciones. Las primarias son solamente un aspecto, ¿no? Yo creo que el hecho de que ya no solamente influye la militancia, sino también los simpatizantes, es otro aspecto importante. Bueno, si eso se desarrolla en términos de que los programas y las decisiones políticas importantes se compartan en mayor medida con el entorno de la formación política y no únicamente con la formación política, si logramos desbloquear que formaciones políticas, por ejemplo, en ámbitos muy restringidos, locales, se conviertan casi en formaciones familiares, yo creo que todos esos elementos, que es lo que denuncia la ciudadanía, lo que de alguna manera plantea la ciudadanía, pues son reformas que habrá que abordar, que hay que abordar y que hay que hacerlo con más rapidez. Yo creo que si algo nos reprochan los ciudadanos y que está detrás de nuevas experiencias políticas que además, digamos, se queman al cabo de muy poco tiempo, 5 años en el primer caso, ni 1 año en el segundo caso. ¿Cuánto durará la nueva experiencia política que ha aparecido en nuestro país? Tiene que ver con las insuficiencias también de las fuerzas políticas realmente existentes, con la incapacidad de cambiar de las fuerzas políticas existentes. Somos organizaciones, las grandes y las pequeñas, muy difíciles de cambiar, donde hay muchas resistencias. Aunque no parece ser el caso de Izquierda Unida, la financiación de los partidos siempre es un asunto oscuro, opaco. ¿Hay alguna receta para que esto deje de ser así y sea transparente? Acabar con las campañas electorales. Yo creo que la única fórmula para que los partidos políticos no se endeuden hasta las cejas más allá de lo que pueden financiar es cambiar el modelo de campaña electoral. La campaña electoral es un pozo sin fondo, porque los partidos políticos, entre campañas electorales, son organizaciones, al menos la nuestra, muy modestas, ¿no? Organizaciones muy modestas. Nosotros no recibimos sobres, sino que damos sobres a la organización para mantenerla, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí no está el problema. El problema fundamentalmente está en esas campañas electorales y en la huida loca que lleva a esas campañas electorales de mercadotecnia, por la cual cuanto más inviertas en mercadotecnia, más posibilidades tienes de ganar, cosa que es mentira, ¿no? No tiene nada que ver con la realidad, pero esa huida hacia adelante es la que lleva a campañas que son verdaderas quiebras económicas para los partidos, las explícitas y las implícitas, porque hay que decir públicamente que las grandes fuerzas políticas tienen una parte de la campaña digamos, en la superficie y otra parte de la campaña oculta que, bueno, todos lo ven. Si uno echa las cuentas de los 4 o 5 mítines centrales que hay en un gran partido político, ya le sale el gasto electoral. Ya es el gasto electoral de toda la campaña. Luego el resto de la campaña se hace de otra manera. Yo creo que la financiación en ese sentido de los partidos tiene mucho que ver con las campañas electorales. Y luego yo creo que otro gran tema de la financiación de los partidos es lo que podríamos llamar la colusión de lo público y lo privado, ¿no? Es decir, que los partidos políticos, ante la impotencia de cambiar la vida, yo creo que tenemos una visión épica de los partidos políticos, ¿no? Cambiarían nuestra vida, yo creo que la tenemos desde la transición democrática, y lo que se ha producido es una enorme frustración. Los partidos políticos no cambian la vida, el ámbito nacional, incluso el europeo, tiene muchas dificultades para gobernar la vida, para mejorar la vida de los ciudadanos. Son aspectos que van más allá de la política, que tienen más que ver con las grandes corrientes, con las grandes políticas económicas y no tanto con la democracia, y eso ha llevado a esa desesperanza, esa frustración, ha llevado a la pérdida de valores en los propios partidos políticos y a que el bien general se haya sustituido por la promoción particular. El bien particular dentro del partido, el bien particular o el interés particular ya después en relación a las relaciones que se mantengan con los intereses económicos. Yo creo que eso es lo que ha corrompido y degradado la política.
Aludió usted en su intervención al principio en el lastre que supone para Asturias el hecho de que haya 3 circunscripciones, porque fomenta el clientelismo, el localismo, y una de las preguntas que nos hacen llegar, sobre todo temas que inciden en que la llegada de Foro al Gobierno de Asturias vino por esas 3 circunscripciones, que si solo hubiera habido una, hubiera conseguido un voto menos. ¿Y Izquierda Unida entraría en un gobierno progresista en mayo si no se eliminan esas 3 circunscripciones? Bueno, nosotros tampoco tenemos una obsesión con las circunscripciones. Nosotros queremos que pueda haber un sistema que respete la proporcionalidad. Alguna propuesta se ha hecho ya donde, además de mantener las circunscripciones, se garantiza la proporcionalidad. Lo que pasa es que no ha habido mayoría parlamentaria favorable para ello, ¿no? Yo creo que en ese sentido, pues nosotros no tenemos una obsesión. Lo que sí negamos es que las circunscripciones hayan garantizado la integración de las salas de Asturias en Asturias. Eso no es así, ¿no? Y yo creo que nadie en estos momentos, lo mismo que en el Parlamento español, nadie cuando interviene te dice que eres diputado por Asturias, sino que eres un diputado de un grupo político. De la misma manera, yo creo que no eres diputado de Oriente o diputado de Occidente, eres diputado del Partido Popular, diputado de Izquierda Unida, ¿no? Creo que eso es lo que quería de alguna manera refutar, ¿no? Que esas circunscripciones no existen, no forman parte de la organización territorial de Asturias, no es de la tradición territorial de Asturias, y han respondido únicamente a intereses políticos, ¿no? A distorsión de la representación electoral. La de Foro. Bueno, yo creo que el proceso de Foro, más allá de una distorsión electoral, es un proceso político que se adelanta al proceso político general. Es decir, que Asturias, en ese sentido, de nuevo, ha sido pionera desde el punto de vista de la pérdida de confianza política en las fuerzas tradicionales, ¿no? Y eso permitió la emergencia de Foro y permitió ese resultado electoral que finalmente, como hemos visto, ha sido fallido, ¿no? Yo creo que deberíamos, más que quedarnos únicamente en los procedimientos, hacer un análisis de lo que ha fallado en la política de los partidos para que sean necesarias nuevas representaciones políticas y para que esas representaciones políticas hayan terminado siendo una distorsión más que una contribución al sistema. Yo creo que esa es la reflexión que yo haría. La primera gran encuesta de lo que puede pasar en Asturias fue la del diario La Razón el pasado domingo y dibuja 2 bloques en el Parlamento asturiano de 45 diputados, bueno, un bloque claramente de derechas, otro de izquierdas. ¿Usted lo ve tan claro como esta encuesta de La Razón? Yo creo que en estos momentos las encuestas no dan una. No dan una, y además que no la pueden dar, porque estamos en un momento tan volátil, ya lo de la sociedad líquida de Bauman, eso ya pasó a la historia, ahora ya es la gaseosa, directamente la gaseosa. Y yo creo que lo que hoy vemos, mañana es otra cosa. Aparecen partidos de diseño, el diseño, como sabemos, es un diseño de temporada, y entonces acaban volviéndose viejos cuando pasa la temporada. Y yo creo que eso es lo que está en estos momentos influyendo de forma determinante en la política. Y luego el fulminante, que en mi opinión es la corrupción. Es tremendo, ¿no? Es lo de Gregorio Samsa, ¿no? Es decir, cada día que nos levantamos nos sale una pata de insecto monstruoso, ¿no? Porque vemos en un medio de comunicación un nuevo, digamos, fracaso, ¿no? de la política y un nuevo fracaso de la democracia. Y yo creo que en ese sentido todo es impredecible y yo pienso que en el Congreso de los Diputados, en la experiencia que tengo a lo largo de estos 3 años, mi frustración es que no hemos hecho lo que debíamos, ¿no? Yo creo que con los mensajes que nos ha dado la ciudadanía, más allá de las reformas de los partidos, lo que deberíamos haber hecho era adoptar medidas claras, tanto desde el punto de vista social como fundamentalmente en la lucha contra la corrupción. No lo hemos hecho y lo vamos a pagar, estoy convencido de ello. Y yo creo que, además, desgraciadamente, la indignación y la ira no distingue víctimas de verdugos, no distingue corruptos de honestos. Finalmente, la ira se lleva por delante incluso lo bueno. Y yo creo que ese es el peligro de la dinámica en la que estamos. Una pregunta más sobre la encuesta, sin querer ser impertinente, ni mucho menos. Dice que no se las cree, que no dan una, porque le dan una bajada de Izquierda Unida, que pasaría de 5 a 3 diputados. No. Porque Mercedes Fernández lleva casi un mes diciendo que se ve ganadora, y las encuestas dan que... No le dan. Que empate técnico con el PSOE, ¿no?
No le dan. No le dan, no. Nosotros somos realistas con las encuestas. Nosotros siempre consideramos que las encuestas son una indicación de cómo están las cosas, ¿no? De todas maneras, las encuestas que se hacen a nivel nacional y pretenden extrapolarse a comunidades autónomas de 1 millón de habitantes son difíciles de valorar, ¿no? En mi opinión, son difíciles de valorar. Pero en todo caso, nosotros estamos en una situación difícil, complicada, eso no nos cabe duda. Nosotros, digamos, ante el achique de espacios, ¿no? Los que teníamos un espacio menor tenemos más dificultades, independientemente de que no tengamos responsabilidad en la mayor parte de lo que está pasando en este país, pero la política de achique de espacios pues, nos influye y nos condiciona. Pero yo estoy convencido de que en estas elecciones autonómicas tenemos capacidad y posibilidades, apostamos por ser una parte fundamental de la alternativa de izquierdas, de una mayoría de izquierdas que responda y que cambie el ciclo económico y social de Asturias. Vamos a hacer todos los esfuerzos posibles. ¿Teme que la irrupción de fuerzas políticas como Podemos sea a costa de votantes de Izquierda Unida? Por supuesto. Yo creo que fuerzas políticas como Podemos, pues, digamos, no solamente, lo decía antes, ¿no? El achique de espacios, pues afecta a las fuerzas políticas más directamente concernidas por la gestión de la crisis y afecta a otras fuerzas políticas tan solo porque, digamos, los diputados son los que son y hay que repartirlos entre más, ¿no? Y luego, por otra parte, porque la indignación popular y la crítica a la política, pues también y particularmente es del conjunto de los ciudadanos, pero también particularmente de los ciudadanos tradicionales votantes de Izquierda Unida, ¿no? Por tanto, yo creo que eso sí es así, ¿no? Pero yo creo que asistimos, lo he dicho en más ocasiones, a una operación, antes decía lo del volcán, a una operación que es la de, muy peligrosa, en mi opinión, que es la de tapar el volcán, tapar todas las salidas del volcán. Y yo creo que es mejor canalizar la energía que tapar el volcán. Y me refiero a la operación de domesticar la indignación, de convertir la indignación en una fuerza política de centro-izquierda y una fuerza política de centro-derecha que se unan a la fuerza política existente de centro-izquierda y a la otra fuerza política existente de centro-derecha. Yo creo que eso es tapar el volcán y preparar una nueva explosión. En mi opinión hay que, sin embargo, cambiar y cambiar profundamente para utilizar bien la energía, para que la energía sea una energía positiva. ¿Se da por aludido usted cuando se habla de casta, cuando está todo el día Podemos aludiendo que hay que terminar con la casta política española? ¿Le molesta? Bueno, en el sentido de ser una parte de las fuerzas políticas que no hemos logrado responder a las consecuencias de la crisis, pues sí, yo creo que sí tengo una perspectiva autocrítica. No quiero separarme de mi propia ejecutoria, no niego mi biografía en absoluto, ¿no? En el sentido de igualar a víctimas y verdugos, yo creo que no, ¿no? En el sentido de igualar a quien de alguna manera tuvo en sus manos la posibilidad de evitarlo y no lo hizo, y aquellos que únicamente pues hicimos lo que pudimos desde la oposición política o desde las movilizaciones sociales, en ese sentido no estoy de acuerdo, ¿no? Siempre el término de castas fue un término simplista y en este caso más todavía, porque no me preocupa tanto en relación a mí mismo, creo que está traduciéndose también en una separación de castas, por ejemplo en los centros de salud o por ejemplo en los centros de trabajo, y ya parece que el que es técnico es casta con respecto al que no lo es. Yo creo que es, en vez de unir a la sociedad española, en vez de buscar acuerdos para superar la crisis, lo que hace es fracturar a la sociedad española. Ese tipo de términos no me gusta, es muy simplista. Quizás se sienta más cómodo y le guste más que le llamen comunista, ¿no? Como hace habitualmente Mercedes Fernández, que insiste en llamarle comunista de manera peyorativa. Entiendo que eso no le... No me sorprende por su parte, ¿no? Me gustaría que hablase de las propuestas que hago y dejase de hacer ese tipo de valoraciones, ¿no? Yo he dicho antes que no tengo dificultades en hablar con todos y no vamos a tener dificultades en hablar con el Partido Popular, y si le satisface ponernos nombres y etiquetas, pues ella misma. Le iba a preguntar, no quería que terminara la intervención, este encuentro, Asturias Punto de Encuentro, sin preguntarle por la opinión de Rodrigo Rato, no sé hacerla extensible a lo que opina de Trillo, a Pujalte, con todo lo que conocimos ayer.
¿Le va a hacer daño al Partido Popular tanto como creen los propios populares? No, va a hacer daño al Partido Popular, debería. Yo creo que debería hacer daño al Partido Popular porque no es una persona menor del Partido Popular, es un dirigente muy importante del Partido Popular que estuvo donde estuvo porque estuvo en el Partido Popular, no por otra razón. No estuvo en el FMI porque venía de una familia de grandes gestores. Estuvo en el FMI porque en determinado momento el Partido Popular jugó un papel en el ámbito internacional y propuso a Rodrigo Rato igual que propuso a la señora Pastor. Por lo tanto, yo creo que el Partido Popular debería tener alguna consecuencia de esa situación, que además cada vez se generaliza más, ¿no? Lo que pasa es que yo tengo la convicción de que la corrupción a quien afecta es al conjunto del sistema democrático. Yo creo que lo que deteriora es la credibilidad del conjunto del sistema democrático, porque la ciudadanía no hace distingos, ¿no? Es decir, de alguna manera se lo reprocha a Rodrigo Rato, pero luego eso afecta a todo el sistema democrático y creo que no es bueno que el sistema democrático pague culpas que no son propias, ¿no? Igual que creo que no es bueno que el sistema democrático pague las culpas de una mala organización de la Unión Europea. Yo creo que lo pensaba ayer, ¿no? Cuando veía imágenes en los medios de comunicación de la conspiración interna ahora contra Mariano Rajoy, que no me simpatiza, pero no me gusta nada que me organicen conspiraciones en relación a las fuerzas políticas o a los gobiernos democráticos como consecuencia de una mala construcción de la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea en estos momentos, con esa política de devaluación salvaje, de devaluación social y laboral, con esa política de austeridad, está poniendo a los pies de los caballos a los gobiernos democráticos, está poniendo la democracia a los pies de los caballos. Y yo creo que eso hay que denunciarlo día a día. Yo creo que es intolerable. Si la Unión Europea tiene problemas, que desarrolle su democracia también desde el punto de vista económico, desde el punto de vista fiscal. Pero lo que no puede hacer es lanzar la opinión pública contra los gobiernos de tal manera que países como este, que no tenemos tanta tradición democrática, al final degrademos nuestro aprecio y nuestra valoración de la democracia. Habló usted, estamos terminando ya, señor Llamazares. Usted habló en su intervención de que hay tres crisis, la estructural, la económica y la crisis política. Esa indudablemente depende de recuperarla o superarla de usted, de los políticos. Pero en un año, con la crisis todavía económica que tenemos, el hecho de que haya 4 elecciones en este país, la andaluza, la catalana, las municipales y autonómicas y las generales, se supone que en noviembre, ¿es momento para hacer 4 elecciones en este año? ¿Eso ayuda a recuperar la confianza de los ciudadanos en los políticos? Bueno, otros dirán que mejor así que desgranada a lo largo de los próximos 5 años, una por año, ¿no? Mejor hacerlas todas de una vez y ya durante un tiempo pues nos dedicamos a sacar las conclusiones de esos procesos electorales. Pero no me cabe duda que estamos ante un proceso electoral único, prácticamente único. Estamos ante el proceso electoral que va a saldar responsabilidades y va a marcar la dirección post-crisis. Yo creo que eso es a lo que estamos, ante lo que estamos, ¿no? Y bien, va a sancionar la continuidad de la política de austeridad, en mi opinión es un drama para la sociedad europea y para la democracia europea, o bien va a iniciar un nuevo camino complejo, difícil, que seguramente será conflictivo, pero a mí me parece imprescindible. Yo creo que la Unión Europea y España tienen que abrir un nuevo camino si queremos que el futuro de Europa no sea lo que llaman ellos el crecimiento mediocre o el estancamiento largo. Yo creo que los ciudadanos europeos no se lo merecen. Vamos a finalizar. Voy a contar algo personal que me contó antes, espero que no le moleste. Gaspar Llamazares tiene una hija muy valiente, es periodista. Entonces, como lo tiene en la familia, ¿qué titular le gustaría que se diera en Asturias el 25 de mayo, después de las elecciones, Gaspar? El titular después de las elecciones. Bueno. Parlamento pluralista forzado al diálogo. Sería suficiente, ¿verdad? Suficiente. Muy bien. Su hija periodista. Yo me voy a permitir una pequeña licencia. No le dio tiempo, usted no supo o no sabía, cuando su hija le dijo que quería ser periodista, que la Facultad de Periodismo, se lo digo por experiencia propia, por lo menos a mí me pasó que en el primer día de carrera en Salamanca, la Universidad Pontificia, yo soy salmantino, llegamos ahí y tal, y el primer día, el primer profesor que nos dio clase nos dijo, bueno, entiendo que todos ustedes están aquí de manera vocacional y todos ahí, sí, claro. Bueno, es que sepan ustedes que esta es una profesión que da para comer, pero para cenar no llega. ¿Eso su hija ya lo sabe? Ya lo sabe, ya lo sabe, ¿no?
Muy bien, Ya pues lo nada. sabe. Yo tenía un profesor de biofísica en medicina, en la Facultad de Medicina de la Autónoma, que lo que nos decía era, y eso que éramos un curso selectivo, nos decía, bueno, de los que hay aquí, médicos saldrán el 10%, el resto venderán ustedes lavadoras. Es lo que nos decía el profesor de biofísica. Bueno, lavadoras se venden siempre. Se venden siempre. Muy bien, señor Llamazares, le agradecemos Yo no su vendí presencia lavadoras. hoy aquí con nosotros. Ha sido el primer político que participa en Asturias Punto de Encuentro, no será el último, ni mucho menos. Entramos en breve en campaña electoral. El próximo 7 de mayo les anuncio que estará aquí con nosotros el alcalde de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo. El próximo 12 de mayo también contaremos con la participación de Ciudadanos. Y bueno, este foro está abierto, lo sabe todo el mundo, a todas las formaciones políticas. Hay algunos que quieren asistir, otros no. Esto es libre de asistir, como pueden imaginar. Muchas gracias, como siempre, por su asistencia y su participación. Y hasta el próximo Asturias Punto de Encuentro. Muchas gracias.